Le damos la bienvenida aquí en el Talmud, y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme al Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es un privilegio de comenzar una nueva serie de enseñanzas aquí en el Talmud, donde estamos comenzando con el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento. Y el título de esta nueva serie de enseñanza es El Evangelio según Levítico. El Evangelio según Levítico. Y lo que vamos a hacer aquí es presentar la introducción. Vamos a introducir este libro, el libro de Levítico, con el propósito singular de poder señalar, apuntar a la persona del Señor Jesucristo. He tenido el privilegio de predicar a través del Nuevo Testamento, en estos últimos casi 40 años, ¿no? Y ahora, el tiempo que me resta aquí en la tierra, que Dios me permite, me voy a dedicar, enseñando el Antiguo Testamento con el propósito de señalar, apuntar a la persona de Cristo. Y en esta serie de enseñanza y esta introducción, quiero hablar sobre el Evangelio según Jesucristo, ¿no? ¿A través de qué? El Evangelio según Levítico. Vamos a leer aquí en Levítico capítulo 1, versículo 1 al 17. Levítico capítulo 1, versículo 1 al 17. Y aquí el tema es la ofrenda quemada. ¿Y qué es la ofrenda quemada? Es una imagen de Cristo. Es una imagen de Cristo. Y la única manera de acercarse a Dios, la única manera de llegar a ser aceptado o aceptable y reconciliarse a Dios es a través de esta ofrenda quemada o el sacrificio de Cristo. Vamos a leer, por favor, comenzando el versículo 1 hasta el 17. Voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas, ¿no? Primero quiero leer ahí y luego quiero que lo vea aquí. Dice, versículo 1, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traerás vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. ¿Para qué? Para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará, dice, el novillo delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Y después desayorará, dice, desayorará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza, el cebo sobre la leña y que está en el fuego sobre el altar. Versículo 9. Pero las entrañas, dice, y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Mas si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Y lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos lados. Después lo dividirá en sus piezas con su cabeza y el cebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas, ¿no? Y las patas la lavará con agua, y el sacerdote los ofrecerá todo quemándolos sobre el altar. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Mas si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Versículo 15.
Y el sacerdote la traerá al altar y la quitará la cabeza y la quemará sobre el altar y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echarás junto al mar, junto al altar, hacia el oriente y el lugar de las cenizas. Versículo 17. La henderá, dice, la henderá después por las alas sin dividirla y el sacerdote la quemará en altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Note que el tema aquí es cómo acercarse a Dios, cómo llegar a ser aceptado por Dios. El Antiguo Testamento siempre está señalando, siempre está apuntando a la persona de ¿quién? A la persona de Cristo. Y es importante entender eso. Muchos. Bueno, si tú ves su Biblia, ahora permíteme un momento para dirigirme a aquellos que dicen que son creyentes, a aquellos que dicen que leen la Biblia, y tú vas a notar algo interesante en muchas de sus Biblias que tú lo ves. Tú puedes ver que las páginas del Nuevo Testamento, ¿no?, de Mateo, Apocalipsis, están bien usadas. Muy fácil para darle vuelta, ojear, ¿no? Pero tú puedes notar que el Antiguo Testamento, las palabras cristalinas, las páginas cristalinas, casi no se usan. Están todavía pegaditas. Y el problema es esto, que si tú y yo solamente leemos el Nuevo Testamento y solamente estudiamos el Nuevo Testamento, nos encontramos solamente con mitad de la historia. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Note bien conmigo. Ahora, si tú no sabes lo que está cumpliendo, ¿de qué te sirve? Con razón tenemos malas interpretaciones, malas aplicaciones del Nuevo Testamento porque no hemos captado, no hemos comprendido a profundidad lo que dice el Antiguo Testamento. Ese es mi propósito, ¿no? En los días que me resten de la tierra es enfocarme a enseñar y predicarnos, ¿ves?, el consejo completo de la palabra del Señor. Y así, ¿cómo lo hacemos? Versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de ser que un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. En esta introducción al libro de Levítico, ¿no?, solo hay una manera de acercarse a Dios, solo una manera de llegar a ser aceptable para Dios. La Biblia declara un hecho horrible y trágico, un gran abismo separa el hombre de Dios, ¿no? Es un abismo tan vasto, tan grande, ¿no?, que no se puede cruzar a las solas o por sus propios esfuerzos. El hombre simplemente no puede alcanzar a Dios por sí mismo. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el hombre no puede alcanzar a Dios por sí mismo? Bueno, hay varias razones. Número 1. Porque el hombre maldice a Dios. Porque el hombre rechaza a Dios. Porque el hombre niega a Dios. El hombre ignora a Dios. El hombre descuida a Dios. El hombre se olvida de Dios. Punto 2. Porque el hombre, incluso en la cumbre de su bondad y de su propia justicia, es pecador. Corto de perfección. Muy lejos de vivir en un mundo de perfección absoluta. Número 3. Porque el hombre vive egoístamente, buscando y acaparando más y más para él mismo, ¿no? Cerrando sus oídos a la necesidad de los pobres, ¿no?, a los hambrientos, a los que sufren, ¿no?, y a los que están perdidos. 4. Porque el hombre vive en justicia propia. Vivimos en nuestra propia justicia, en nuestro orgullo, sintiendo que es lo suficiente, que es lo suficiente bueno y religioso como para acercarse a Dios. Que puede acercarse a Dios en su propia justicia y fuerza. El detalle aquí que se nos pierde muchas veces es que Dios es perfecto. Dios es perfecto. Él vive en absoluta perfección y tú y yo no. Y el cielo
es perfecto. Es un lugar de perfección absoluta. Ninguna imperfección, ningún ser imperfecto, ni siquiera el hombre, puede vivir en la santa presencia de Dios. Hay un terrible abismo que separa al hombre de Dios. El trágico abismo del pecado y la imperfección. Lo que aquí queremos hacer son dos preguntas, ¿no? Y dos preguntas que nos va a dirigir, nos va a guiar, por decirlo así, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo entonces, no, puede el hombre acercarse a Dios y llegar a ser aceptables a Dios? Repito, ¿cómo entonces puede el hombre, no, acercarse a Dios, llegar a ser aceptable a Dios? La segunda pregunta, ¿cómo puede el hombre reconciliarse, ser llevado a Dios? Repito, ¿cómo puede el hombre reconciliarse, ser llevado a Dios? Este es el tema que hallamos principalmente, ¿no?, en el libro de Levítico, que nos está apuntando, nos está señalando a la persona de Cristo, porque ahí está la respuesta a estas preguntas. Ahora, este es el mensaje. Este es el mensaje glorioso de este pasaje. Hay una manera de acercarse a Dios. Mira, el camino es a través de la ofrenda quemada. Ese es el término que usa aquí en Levítico. Tenga en cuenta que la ofrenda quemada representa la expiación. Y vamos a explicar qué es lo que significa eso, la expiación, ¿no? El precio del rescate. El precio del rescate pagado para que el hombre pueda escapar de ¿qué? De la pena exigida de la santidad de Dios. El problema que el hombre tiene no es tanto como con el diablo. Y por favor, no estoy aquí defendiendo el diablo. Por favor, no me excuse de eso. El problema que tiene el hombre es con la ira de Dios. Mira, la ira del diablo es una cosa, pero la ira de Dios es algo mucho más grave. Para decirlo de otra manera, la ofrenda quemada representaba la expiación, el precio del rescate, pagando para reconciliar y hacer lo que la persona, para que la persona fuera o sea aceptable a Dios. Permíteme, en Levítico capítulo 1, versículo 3 y 4, ahora no se olvide que acabamos de leer versículo 1 al 17, ahora vamos a llegar a versículo 3 y 4 por el momento, y escuche lo que dice. Si su ofrenda es holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea ¿qué? Para que sea aceptado delante de ¿qué? Delante del Señor. Repito, para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano, versículo 4, sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. En términos de hoy, esta es una imagen de salvación de Jesucristo muriendo por nosotros. Este es el cuadro que se está pintando, de Él pagando el precio de rescate para que podamos escapar de la pena de muerte. Este es el gran mensaje que estamos nosotros aquí estudiando en esta introducción. La primera parte de la introducción aquí del libro de Levítico, el Evangelio según Levítico, ¿no? Esta es la única manera de acercarse a Dios, a llegar de ser aceptable y reconciliarse con Dios. Lo que vamos a hacer en esta introducción es vamos a dividir el libro de Levítico aquí, capítulo 1, en 6 puntos principales. Repito, lo vamos a dividir en 6 puntos principales. Punto número 1, ¿no? Dios, no el hombre, determinó el camino. Punto número 1, Dios, no el hombre, determinó el camino. Eso está en versículo 1. Punto número 2. Dios designó a un mediador, Moisés, para revelar el camino. Repito, Dios designó un mediador, Moisés, para revelar el camino. Pues eso está en versículo 1 también. Punto número 3. Dios abrió el camino para todos. Buscar la reconciliación a través del sacrificio. Repito, punto número 3. Dios abrió el camino para todos. Buscar la reconciliación a través del sacrificio. Eso está en versículo 2. Punto número 4.
Dios dijo a los ricos cómo acercarse a Él. Sí, Dios dijo a los ricos cómo acercarse a Él. Eso está en versículo 3 hasta el 9. Repito, hasta el versículo 3 al 9. Punto número 5. Dios dijo a la persona común cómo acercarse a Él. Repito, punto número 5. Dios dijo a la persona común cómo acercarse a Él. Eso está en versículos 10, 11, 12 y 13. Y por fin, punto número 6. Dios dijo a los pobres cómo acercarse a Él. Repito, Dios dijo a los pobres cómo acercarse a Él. Eso está en versículo 14 hasta el 17. Ahora, Dios se dirige a los pobres, a la media clase y a los ricos. Y los tres tienen que acercarse, ¿ves?, a Dios de la misma manera. Ahora, en esta introducción, quiero que comprendamos por lo menos 5 cosas, ¿no? Vamos a hablar primeramente el entorno histórico y canónico. El entorno histórico y canónico, ¿no? 2, el título. 3, el bosquejo de este libro, ¿no? 4, la importancia del Levítico. Y 5, ¿no? Vamos a ver el interpretando y aplicando la ley del Antiguo Testamento. Interpretando y aplicando la ley del Antiguo Testamento en esta serie de introducciones que estamos haciendo sobre el libro del Levítico, ¿no? Primero, vamos a regresar a punto número 1, ¿no? El entorno histórico y canónico, ¿no? Aquí en esta introducción del Levítico, ¿no?, el libro de Éxodo, vamos por un momento, déjenme desviar su atención por un momento breve, ¿no?, que el libro de Éxodo termina con una descripción extensa de dónde debía adorarse al Señor. Así termina el libro de Éxodo, ¿no? Tenemos Génesis, ¿no? Tenemos Éxodo, ¿no? Y luego tenemos Levítico, ¿no? Así termina Éxodo, ¿no? Con una descripción extensa, muy detallada, de dónde debía adorarse al Señor. ¿En dónde? En el tabernáculo. Ahora, en el libro de Levítico, ¿no?, describe cómo. Éxodo habla de dónde adorar, Levítico habla cómo adorar, ¿no? Cómo el Señor debía ser adorado, ¿no?, a través del sistema de sacrificios que están detallados en el libro de Levítico, ¿no? Los sacrificios eran ¿qué? Eran necesarios, no era una recomendación, no era una sugerencia, no era una buena idea, no era un antojo aquí. ¿Ves? Los sacrificios eran necesarios porque el pecado y la impureza eran inevitables. ¿Me está escuchando? ¿Ves? Los pecados, ¿no?, y la impureza eran inevitables. No hay manera como escaparse. Y para que la presencia de Dios se mantuviera, el pecado tenía que ser ¿qué? Tenía que ser quitado. Ahí ves, y Israel había pecado. E incluso antes de que las estipulaciones del convenio o del pacto hubieran entrado en vigor, y antes de que se erigiera el tabernáculo, los israelitas, ¿no?, habían pecado contra el Señor, adorar un becerro de oro. ¿Te recuerdas eso? ¿No? Ahora, pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo podría la gente estar segura de la presencia de Dios, de la presencia continua de Dios, mes, de un Dios santo, a la luz de la realidad de su pecado? Bueno, las regulaciones de adoración descritas en el libro de Levítico responden a esa pregunta. Punto 2. El título, ¿no? El título hebreo, ¿no?, del Levítico es Varicará y Varicaray. Y Varicará es en hebreo, ¿no?, que significa y él llamó. Eso es lo que significa Levítico. Y él llamó. Varicará es la palabra y él llamó. Es la primera palabra del texto hebreo del libro, ¿no? En la literatura rabínica, por decirlo así, ¿no?, el título del libro era Torah Kohanim. Torah Kohanim en hebreo, ¿no?, que significaba ¿qué? Que significa instrucciones, las leyes de los sacerdotes, ¿no?
Y el título en la Septuaginta griega, que es la versión griega del Antiguo Testamento, es conocido como Eloetikon, ¿no? Que es un adjetivo que significa levítico. Ahora, esto seguramente no tenía la intención de referirse a los levitas, ya que los levitas se mencionan una sola vez en el libro de Levítico. Ahora, en la época, déjeme decirlo así, en la época, como digo, helenística, en la época helenística, ¿no? Que es la época donde la cultura y el idioma de los griegos dominaba Israel. Eso es conocido como la época helenística, ¿no? Durante la cual se produjo la Septuaginta, ¿no? Que es la versión griega del Antiguo Testamento, porque la mayor parte de los judíos ya hablaban, escribían y leían griego, ¿no? Y ahí donde llegó el nombre levitas, ¿no? Significa que sacerdotes, ¿no? Así que el título significaba que el libro se refiere a los asuntos que le pertenecen a quién, a los sacerdotes de Israel, ¿no? La traducción latina, no español, latina, ¿no? De ese término griego es levítico. Por esa razón lo tenemos en español, que se llevó del latín al español, Levítico, de donde obtenemos nuestro título en español, el libro de Levítico. Ahora, la tercera cosa es el bosquejo del libro de Levítico. Permíteme. Ahora, el bosquejo o esquema, ¿no? Que esquema, bosquejo dice la misma cosa, ¿no? Más simple y quizás el más útil del Levítico, divide el libro en dos divisiones. Hay dos divisiones en el libro de Levítico, ¿no? La primera es pura teología o primera teológica, ¿no? La segunda es la práctica. Y si tú no sabes, así muchos de los libros de la Biblia están divididos. La primera parte es teología, la segunda parte es aplicación o la parte práctica. Igual con el libro de Levítico, ¿no? Y de acuerdo con esta concepción del libro, ¿no? Levíticos capítulo 1 hasta capítulo 16, repito, Levítico 1 hasta capítulo 16 se refiere al mantenimiento de la santidad por medio del culto o el sistema de adoración. Ahora, la segunda parte de Levítico capítulo 17 hasta capítulo 27, se refiere a la demostración de santidad por parte del pueblo. Voy a repetir esa parte. La primera parte, ¿no? De capítulo 1 a 16 se refiere al mantenimiento de la santidad por medio del culto. En otra palabra, sistema de oración es teología, doctrina. La segunda parte del Levítico, ¿no? Es capítulo 17 a 27, se refiere a la demostración, a la práctica, ¿no? De santidad por parte del pueblo, ¿no? Ahora, expresado de otra manera, los capítulos 1 al 16 describen que el camino de acceso a Dios. Ahora, los capítulos 17 y 27 abordan el camino de vivir para Dios. Ahora, esa partición, ¿no? O esa división, ¿no? No es diferente a la forma en como algunas de las cartas de Pablo pueden ser divididas, ¿no? Por ejemplo, si vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, Romanos capítulo 1 hasta Romanos capítulo 11, ¿ves? ¿Aborda qué? Aborda doctrina. Y Romanos capítulo 12 a 16, ¿no? ¿Aborda qué? Aplicación, ¿no? O si hay otro libro en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Efesios capítulo 1 hasta el 3, ¿no? Porque Efesios tiene 6 capítulos, ¿no? Efesios capítulo 1 hasta el capítulo 3, ¿no? Es principalmente ¿qué? Doctrina, teología. Ahora, Efesios capítulo 4, 5 y 6, que es la segunda parte de Efesios, es principalmente ¿qué? Aplicación. Ahora, un esquema, un bosquejo más detallado basado en los temas del libro es siguiente. Por ejemplo, en Levítico
regresando al Levítico, ¿no? Capítulos 1 hasta capítulo 7 son ¿qué? Son las explicaciones de los rituales, de los sacrificios. En otra palabra, el código sacerdotal, ¿no? Ese es el código. Y luego puede tomar capítulos 8, 9 y 10 Levítico, del libro del Levítico, ¿no? Es la consagración de los sacerdotes. La consagración de los sacerdotes. Y luego capítulos 11 hasta 16, ¿no? Son las instrucciones concernientes al mantenimiento de la pureza. Repito, son las instrucciones concernientes al mantenimiento de la pureza. Y luego la segunda parte, que es otra vez Levítico, capítulo 17 hasta 27, son las exhortaciones a la santidad. Las exhortaciones a la santidad es el código de santidad, por decirlo así, el código de santidad. El autor, James Luther Mays, ese autor, él dijo, James Luther Mays, proporciona un esquema, un bosquejo que ayuda a explicar el contenido del libro de Levítico por medio de una serie de preguntas, ¿no? Y respuestas teológicas. Es el siguiente, por ejemplo, dame un ejemplo de esto. Y lo que estoy haciendo aquí, te estoy dando la introducción o el trasfondo, para que así cuando yo estoy enseñando, predicando, ves, de capítulo 1 adelante, tú tienes una idea, una fundación, un fundamento, los cimientos de qué se trata este libro y el por qué, ¿no? So aquí, James Mays, él escribió un libro, básicamente eran preguntas y respuestas, preguntas del libro de Levítico. Por ejemplo, pregunta: ¿cómo ofrecen las personas pecadoras, ¿no? ¿Cómo ofrecen las personas pecadores y contaminadas, ¿no? Contaminadas, adoran al Dios Santo y mantienen la comunión con Él? ¡Wow! ¿Escucharon la pregunta? ¿Cómo ofrecen las personas pecadoras y contaminadas, adoran al Dios Santo y mantienen la comunión con Él? ¿Cómo? La respuesta: los rituales de los sacrificios. Eso es Levítico capítulo 1 hasta capítulo 7. Otra pregunta: ¿cómo llegarán sus sacrificios a Dios en adoración? ¿Y cómo los alcanzarán Dios a ellos? ¡Wow! Repito, ¿cómo llegarán su sacrificio a Dios en adoración y cómo los alcanzarán Dios a ellos? Bueno, eso es capítulo 8, Levítico capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Tercera pregunta: ¿cómo dominará y santificará la santidad de Dios a la vida profana? ¿Escucharon la pregunta? Voy a repetir. ¿Cómo dominará y santificará la santidad de Dios la vida profana? Sencillo, la respuesta: el manual de purificación. Eso es lo que se trata Levítico capítulo 11, 12, 13, 14, 15 y 16. La cuarta pregunta: ¿cómo obedecer la gente a Dios para que la santidad se convierta en una forma de vida? Repito la pregunta: ¿cómo obedecer la gente a Dios para la santidad? Para que la santidad se convierta en una forma de vida. La respuesta: las leyes de santidad. De eso es lo que se trata capítulo 17 de Levítico hasta el fin del libro, capítulo 27. Ahora hablamos sobre la importancia del Levítico. Mira, tal vez es la pregunta más básica para responder con respecto al libro del Levítico, ¿no? Ahora, muchos cristianos, muchos creyentes, han tenido la experiencia de comprometerse, ¿no?, a leer la Biblia. ¿Es cierto, sí o no? Por lo que comienzan con las narraciones dramáticas del libro de Génesis, ¿no? Y continúan con los espectaculares milagros en el libro de Éxodo, ¿no?
y leen lisamente hasta que lleguen al libro de Levítico, donde comienzan a veces a empantanarse en melaza, ¿no? Leen acerca de sacrificios que ya no se ofrecen. ¿Es? Un sacerdocio que ya no existe y leyes que ya no estamos obligados a obedecer. Levítico describe todo eso y más con tedioso detalle, por lo que alguna persona pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está todo esto en la Biblia y qué significa para los cristianos contemporáneos, para nosotros hoy día? Esto no tiene ningún sentido para nosotros. Bueno, Levítico sí es un desafío. Es cierto, no voy a discutir eso. Es un desafío, pero, escuche bien. ¿Qué pasa si el resultado de estudiar Levítico es que los años futuros cada vez que leemos Levítico? ¿Escucharon? ¿Qué pasa si el resultado del estudio levítico es que los años futuros, cada vez que leemos Levítico, vemos verdades poderosas sobre Dios y nosotros mismos que afectarán profundamente en la forma en que pensamos y vivimos? Ahí está la pregunta. Lo voy a repetir. ¿Qué pasa si el resultado de estudiar Levítico es que en los años futuros, cada vez que leemos Levítico, vemos verdades poderosas sobre Dios y nosotros mismos que afectarán profundamente la forma en que pensamos y vivimos? Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si vemos cómo Jesús es exaltado en el libro de Levítico? ¿Qué pasa si vemos cómo Jesús es exaltado en Levítico? Tales resultados son posibles y son los objetivos de esta enseñanza. Permíteme. El gran conocido autor Allen P. Ross, él escribió esto, él dijo, él escribió un libro que se dice Santidad al Señor. Santidad al Señor, está escrito en inglés. Y él dijo, Levítico fue y es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento. Levítico fue y es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento. ¿Por qué escribiría eso? ¿Por qué él escribió eso? ¿Por qué? Yo creo que es aquí donde yo quiero entrar en unas cosas aquí. Primeramente, Levítico es importante por al menos 5 razones. Por lo menos 5 razones. 1. Levítico describe todo el sistema religioso del antiguo Israel. Si esperamos entender cómo funcionaba la religión en Israel, debemos entender el libro de Levítico. ¿Pero por qué? Porque seguimos muchas iglesias, muchas denominaciones siguen con los mismos sistemas hoy día, simbólicamente hablando. Y 2, la segunda razón. Levítico proporciona el fundamento teológico, ¿no?, para la obra expiatoria ¿de quién? De Cristo. La idea de un sacrificio sustitutivo, ¿no?, recibe su explicación más completa en el libro de ¿qué? El libro de Levítico. ¿Por qué es que Él fue Cristo a la cruz y tomó mi lugar? Él es mi sustituto. ¿Por qué? Razón número 3. Levítico demuestra cuán importante es la santidad para Dios. La santidad es el tema principal de Levítico. La santidad de Dios y la santidad que Dios espera de su pueblo. La santidad sigue siendo importante ¿para quién? Para Dios. Y Dios le recuerda a su pueblo ese hecho crucial que en el libro de Levítico. Y la cuarta razón
Levítico es un registro de las palabras de Dios en que él habla, como digo, que él habla directa con su siervo Moisés. El libro comienza con la declaración: el Señor llamó y le habló ¿a quién? A Moisés. Eso es Levítico capítulo 1, versículo 1, donde dice: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, diciendo. Ahí comienza. Tú sabes que el libro de Levítico dice 38 veces, dice que el Señor habló a Moisés y a Aarón. Además, 18 veces el libro registra que el Señor mandó a Moisés y a Aarón y al pueblo directamente. Levítico es importante porque contiene las mismas palabras de Dios que él habla directamente a Moisés. Esta no es la opinión de la religión. Este es Dios hablando. Y la quinta razón por la importancia de este libro de Levítico es que el Nuevo Testamento alude frecuentemente al contenido del Levítico. En numerosos puntos los escritores del Nuevo Testamento parecen haber asumido el conocimiento del Levítico. Y los lectores del Nuevo Testamento necesitan este conocimiento. ¿Para qué? Para entender lo que el escritor está describiendo. Por esa razón es difícil. ¿Ves? Mucha gente anda leyendo mal leyendo, ¿no? Mal interpretando el Nuevo Testamento porque no captan lo que dice el Antiguo Testamento. En otra palabra, andan con mitad de la verdad, que se convierte en una mala aplicación, en una mentira en la vida de muchas personas. Mira, por ejemplo, ninguna de las siguientes prácticas es explicada por el Nuevo Testamento o por los Nuevos Testamento escritores. Ninguno. Por ejemplo, purificación después del parto. Eso no se explica en el Nuevo Testamento. 2. Lavado después de la curación de un leproso. Lavado después de la curación de un leproso. Eso no se explica en el Nuevo Testamento. 3. Viajes a los festivales, ¿ves? En Jerusalén. Eso no se explica en el Nuevo Testamento. 4. Y separación de los gentiles en la comida. Eso no se explica en el Nuevo Testamento. Todos estos, ¿ves?, encuentran su origen en el libro de Levítico. ¿Ves? Y estas prácticas, ¿no?, estaban tan arraigadas en el pensamiento del judío del primer siglo que no necesitaban explicación. Si la gente moderna ha de entender tales prácticas, deben estar familiarizados con el contenido del libro de Levítico. Y el libro de Levítico ha tenido más impacto en el judaísmo que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Más de la mitad del comentario del Talmud, Talmud, ¿no? El documento que se le basa la ley rabínica se refiere al libro de Levítico. Esta influencia de Levítico en el judaísmo continuó incluso después de la destrucción del templo, ¿ves?, en el año 70 después de Cristo. Eso es notable ¿a qué? Es notable a la luz del hecho de que el Levítico se refiere principalmente a la ejecución, ¿ves?, de la adoración en el tabernáculo y en el templo. Y durante siglos, los rabinos enseñaron el idioma hebreo a sus estudiantes, haciendo que sus estudiantes memorizan gran parte del libro de Levítico en hebreo, tal vez aprendiendo simultáneamente cómo traducirlo. Y eso se puede ver en el libro que escribió Alexander, ¿no? Cómo aprendieron los rabinos hebreos, ¿no? Una pregunta aquí. ¿Por qué los cristianos modernos, posmodernos, por qué los cristianos contemporáneos no estarían muy interesados en el libro tan influyente en el mundo antiguo y tan parte de los fundamentos de nuestra fe? Mira, Levítico, ¿no? En ninguna parte
contiene un reclamo de autoría. De autoría. Sin embargo, el libro consiste en qué? En las revelaciones personales de Dios a quién? A la persona de Moisés. Lo que implica fuertemente que Moisés escribió el libro. En otra parte del Antiguo Testamento se refiere a la autoría de Moisés de la ley que incluye, por ejemplo, abre su Biblia en Primera Crónicas capítulo 15, versículo 15. En Primera Crónicas capítulo 15, versículo 15. Permíteme. En Primera Crónicas capítulo 15 dice esto: y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Una referencia clara que Moisés es el autor. En Primera Crónicas, por favor, abre su Biblia, vamos a seguir hojeando la Biblia. En Primera Crónicas, capítulo 22. En Primera 22 dice esto en versículo 13. En Primera Crónicas, capítulo 22, versículo 13 dice lo siguiente, dice: entonces prosperará si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas. Repito, entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente y no temas ni te acobardes. ¿Que el Señor ordenó a quién? A Moisés. Bueno, abre su Biblia en Segunda Crónicas capítulo 23. Segunda Crónicas capítulo 23 versículo 18. Versículo 18. Y escuche lo que dice. Además, Joiada puso los oficios de la casa del Señor bajo la autoridad de los sacerdotes levitas, a quienes David había designado sobre la casa del Señor para ofrecer holocaustos del Señor, como está escrito que en la ley de Moisés, con alegría, con cánticos conforme a la disposición de David. Otra vez, Esdras. Abre su Biblia en Esdras capítulo 3 versículos. Esdras capítulo 3 versículos. Entonces, miren lo que dice. Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar de Israel para ofrecer holocaustos sobre él. ¿Cómo qué? Como está escrito en la ley de quién? De Moisés, hombre de Dios. Aunque la Biblia no dice que el Levítico fue escrito por Moisés, pero hay un montón de referencias que él es el autor. Mira, abre su Biblia en Nehemías capítulo 1, versículo 7. Nehemías capítulo 1, versículo 7. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a quién? A tu siervo Moisés. Permíteme, el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. El libro de Malaquías. Mira, Malaquías capítulo 4, versículo 4. Malaquías capítulo 4, versículo 4 dice esto. Dice: acordaos de la ley de mi siervo Moisés. Wow. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. Mira, aún, vamos al Nuevo Testamento. Aún en el Nuevo Testamento, los 4 escritores de los evangelios se refieren a la autoría de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Los 4 evangelios. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 4. Mateo capítulo 18, versículo 4 dice esto: entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó ¿quién? Moisés, para que le sirva y dé testimonio a ellos. Marcos capítulo 12, versículo 26. Marcos capítulo 12, versículo 26. Escuche lo que dice. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
Claramente él está haciendo referencia a que Moisés es el autor. Permíteme, San Lucas capítulo 24, versículo 27. San Lucas capítulo 24, versículo 27 dice lo siguiente. Y comenzó por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17 dice esto. Porque la ley fue dada por medio de ¿quién? De Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Está captando la idea aquí? Que mira, es los evangelios, las epístolas. El Nuevo Testamento hace referencia al libro de Levítico y nunca lo leemos y nunca lo tocamos. El Evangelio de Lucas, ¿no?, se refiere específicamente a un pasaje en Levítico, afirma que es de Moisés. Abre su Biblia, San Lucas capítulo 2, versículo 22. Repito, San Lucas capítulo 2, versículo 22 dice esto, dice, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. El apóstol Pablo citó Levítico capítulo 18, versículo 5. El apóstol Pablo citó Levítico capítulo 18, versículo 5 y escribió que era de Moisés. Por ejemplo, Levítico capítulo 18, versículo 5 dice esto, dice, por tanto guardaréis mis estatutos, mis leyes, por los cuales el hombre vivirá, por los cuales el hombre vivirá si lo cumple, yo soy el Señor. Ahora mira cómo lo dice Pablo. En Romanos capítulo 10, versículo 5, Romanos capítulo 10, versículo 5, él dijo esto, él dijo, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia es de la ley, vivirá por ella. Ahora, los 4 evangelios registran que Jesús mismo se refirió a ¿quién? A la autoría de Moisés del libro de la ley. Permíteme, Mateo capítulo 19, versículos 7 al 8, Mateo capítulo 19, versículos 18, 7 y 8 dice esto. Y ellos dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciarlos de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. ¡Wow! Marcos capítulo 10, versículo 3. Y respondiendo, él le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Jesús se está refiriendo a ¿quién? A Moisés. En Marcos capítulo 10, versículo 5. Pero Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿A referencia de quién? El libro que escribió Moisés. San Lucas capítulo 24, versículo 44. San Lucas capítulo 24, versículo 44. Aquí está la gran comisión. Mira lo que dice. Y le dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. San Juan capítulo 5 versículo 46 y 47 dice, porque si creerás a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeráis mis palabras? Y por fin, Juan capítulo 7, versículo 19, aquí terminamos. La primera parte. ¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué procuráis matarme? Esta es la importancia del libro de